buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos en el martes 11 de diciembre y este día estoy rodeada de especialistas y subespecialistas, pediatras todos, porque vamos a hablar de las infecciones respiratorias agudas que tan frecuentes se hacen también en esta época. ¿Qué les parece si vemos la cápsula y luego les presento con quiénes estoy ahora? Las infecciones respiratorias agudas son enfermedades que afectan desde el oído, nariz, garganta hasta los pulmones. Generalmente se autolimitan y no suelen durar más de 15 días. Estas son ocasionadas en su mayoría por virus, aunque también pueden ser bacterias o parásitos, que se transmiten de una persona a otra a través de las gotitas de saliva que expulsamos al toser o estornudar. También pueden ser por contacto con superficies contaminadas como manijas de la puerta, barandales de transportes públicos, mesas o escritorios. Si presentas alguno de los siguientes signos o síntomas, estás ante una infección respiratoria: tos, dolor de cabeza, fiebre, irritabilidad, ronquera, dolor o secreción de oído y nariz tapada por secreción de moco. La mayoría de las infecciones respiratorias agudas descritas son víricas, por lo que no se tratan con antibióticos, ya que estos son efectivos contra las bacterias. Será tu médico quien te determine si necesitas uno. Recuerda que debes evitar la automedicación con antibióticos porque pueden causar alguna consecuencia y también generar resistencias en tu cuerpo. Si quieres conocer más sobre las infecciones respiratorias agudas y cómo prevenirlas, quédese en sintonía de Salud TV y nuestros especialistas del día de ahora le darán las mejores recomendaciones. Bueno, comencemos hablando con la doctora Zenia. Yo creo que todo el año tenemos infecciones respiratorias agudas, pero no sé si estoy en lo correcto, pero cuando comienza este relajo de vientos que uno ya no sabe ni qué estamos en verano, en invierno, en qué, porque de repente se mezcla con lluvias, como que se alteran más, ¿no? Claro, ¿verdad? Esta época es propicia para muchas infecciones respiratorias. Es un tema que les preocupa mucho a los padres. Principalmente lo vamos a ver las infecciones respiratorias agudas en los niños. Es más frecuente en los niños menores de 5 años. En los niños menores de 2 años es donde vemos que hay más preocupación de los padres, claro, porque los síntomas pues pueden ir con disminución del apetito. Esto preocupa más, ¿verdad? Porque la fiebre, la disminución del apetito, la tos, que es uno de los síntomas que más preocupa a los padres, es de los síntomas que más tarda en resolverse, ¿verdad? Es bien importante aclarar que las infecciones respiratorias agudas, la mayoría, en un 80-90%, son causadas principalmente por virus y estas no requieren de uso de antibióticos. Entonces, esto es bien difícil. Nosotros tenemos que saber identificar cuáles son los síntomas principales. A veces, pues, dejamos que automedicarnos, o sea, los padres automedican a los niños, ¿verdad? Pensando que el hecho de que el niño presente fiebre, que presente garganta roja, ¿verdad? Es que estos son infecciones que requieren antibióticos y no es así, ¿verdad? Clásicamente, yo creo que más que para el médico la dificultad de diferenciar los síntomas y decidir a qué le va a dar un antibiótico, la dificultad está en convencer al papá de que no necesita antibióticos y de que por favor no me le dé antibióticos, porque vamos a estar hablando, lo hemos hecho en muchas ocasiones en el programa, acerca de la resistencia bacteriana que nosotros mismos estamos creando. Ahora bien, vientos como los de ahora, que se supone que van a estar más fuertes por la noche, que empieza a volar toda la brillantina, todas las cositas estas de los adornos de Navidad, o el polvo incluso, esto genera muchas más alergias y me imagino descompensa a los ya alérgicos. ¿Sí, Mauricio? Claro, esta es una época muy importante donde se elevan los casos también o la sintomatología de los pacientes que padecen enfermedades alérgicas como rinitis, asma, aún problemas de piel como dermatitis atópica, pueden empeorar por lo seco del aire, por los mismos vientos, ¿verdad? Y sí, mucho tiene que ver con adornos, ahorita que se están arreglando las casas, los adornos navideños, se sacan y que han estado guardados todo el año, el polvo,
y el mismo medio ambiente. También entramos en un periodo un poco complicado para los alérgicos por la pólvora, ¿verdad? La pólvora es otro de los problemas de contaminación que tenemos en esta época y por la cual pues usualmente se puede descompensar, por ejemplo, un paciente asmático o con otros problemas respiratorios. Por cierto, cuando se hacen test de alergia, esta es una pregunta en particular porque me pareció interesante eso que acabas de mencionar y es cierto, la pólvora muchas veces es un detonante para los pacientes alérgicos, asmáticos o con problemas bronquiales. Pero cuando se hacen los test de alergias, ¿en algún momento hay algo que se pueda probar ahí? ¿Hay un alergeno que está relacionado a la pólvora? Realmente no. Sirve, es más como un irritante, ¿verdad? De las vías respiratorias, de la parte nasal, de la parte bronquial, así como muchos otros irritantes que se pueden encontrar en el medio ambiente, como pueden ser aromas, como pueden ser, por ejemplo, la humedad. Cuando hay una alta humedad, pues pueden aumentar la sintomatología sin necesariamente indicar que es una alergia, como a veces pueden decir. Muchas personas dicen, me expuse al sol y empecé a estornudar. Realmente no es el sol. No es el sol. Cuando hacemos los test de alergia, básicamente lo que testeamos son diferentes proteínas en específico de diferentes alergenos, como los ácaros, pólenes, el pelo o la caspa de animales, etcétera, o un alimento, y ahí determinamos realmente lo que nos está causando la sintomatología del paciente. Lo demás, pues muchas veces es más irritante realmente que una alergia en específico de tipo respiratoria. Muy bien. ¿Puede el clima, doctor Romero, en estos, por ejemplo, este tipo de clima que tenemos ahorita, de pronto descompensar rápidamente a un niño alérgico y llevarlo a una infección respiratoria a nivel de pulmones? Sí, definitivamente que sí, porque si el paciente, el niño alérgico, está controlado y sigue las indicaciones del alergólogo pediatra, probablemente no. Pero si no lo hace, con facilidad sus vías respiratorias van a permanecer inflamadas. Entonces los virus o bacterias fácilmente pueden inocular en él y producir una infección, es decir, contagiarse. Recordemos también que en los menores de 2 años son más frecuentes y hoy se tiene la tendencia de llevar a los niños a guarderías o a lugares que reciben diversos nombres, pero al final están en contacto con otros niños y por la época es bien frecuente que ellos entren en contacto con otro niño, porque él puede llegar sano ese día, pero otro niño lleva algún proceso catarral, gripal, y empieza allí a compartir con los amiguitos a la hora de los juegos, de los alimentos, y es más fácil, como le decía, ya si él no tiene controlada su alergia. Es decir, por vías respiratorias inflamadas es más fácil. Hay que mencionar también, yo quisiera 2 cosas de infecciones respiratorias agudas, ya lo aclararon muy bien. Aquí es la mayoría, 80-90% virales, pero tenemos el resfrío común, procesos gripales, principalmente la influenza. Muy importante que la influenza es de las pocas que podemos prevenir con la vacunación de estas infecciones respiratorias agudas. Tenemos procesos que sí son bacterianos, como la otitis media, una neumonía puede ser una infección respiratoria aguda en esta época, por los vientos, el frío, un paciente que no está controlado, que se expone a cambios bruscos de temperatura, puede llevarle a que él baje sus defensas. Y quisiera insistir en la no automedicación con antibióticos. El doctor McCracken, que es una autoridad en antibióticos en Estados Unidos, tengo bien presente su frase: los antibióticos no son ni antipiréticos ni ansiolíticos, no bajan la fiebre ni quitan la ansiedad de nosotros los médicos ni de los padres. Muy bien, yo creo que ese mensaje nos tiene que tener claro este día, tiene que quedarle claro a usted que está en casa, por favor no medique a sus niños. Pero bueno, tenemos este día dinámica para que usted pueda preguntar en Facebook. Puede hacer preguntas relacionadas al tema infecciones respiratorias agudas si usted tiene niños pequeños o sencillamente quiere consultarle algo a nuestros especialistas, con todo gusto ellos responderán. Todo eso al volver, porque ahora vamos a escuchar a Astrid Ábalos con el avance de TN21. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Que uno cuando esté enfermo tiene que buscar un hospital, va, una unidad de emergencia, va.
para tener esta salud que Dios los ha dado. ¿Va? Eso es difícil, prevenir el cambio de tiempo. Digo que abrigándose y tener medicamentos a la mano. Porque los cambios de clima últimamente son demasiado severos, se podría decir. Y pues quizás cuando vemos que viene el frío, pues protegernos de él, en especial niños y ancianos. Pienso yo que inmediatamente es abrigar a los niños y a los adultos mayores, ¿verdad? Para prevenir esas infecciones respiratorias, lo que debemos de hacer es protegernos cuando el frío es propenso y cuando el calor, ¿verdad? Hidratarnos lo necesario. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestros sondeos. Fíjense bien, todo el mundo coincide en abrigar adecuadamente a los niños pequeños y lo que siempre se recomienda también a los adultos mayores. Doctora, realmente esos cambios de temperatura, ya decía el doctor, pueden descompensar a cualquiera y ponerlo más propenso a infecciones, ¿cierto? Claro, ¿verdad? Ya hablábamos de las edades más frecuentes, los niños lactantes, los menores de 2 años son más propensos. Los recién nacidos también, ¿verdad? Los recién nacidos, con abrigarlos, gorrito. exacto. Y de preferencia no andarlos, realmente un recién nacido, bueno, ¿cuánto es la recomendación, Sí, doctora? la idea es de que un menor de 2 meses esté en casa, ¿verdad? Y no sacarlo a lugares donde puedan contraer alguna infección. Bueno, miren, ustedes pueden hacer sus preguntas a través de nuestra página de Facebook. Recuerden, tenemos la dinámica disponible para que usted pregunte relacionado al tema de hoy. Tenemos alergólogo pediatra, neumólogo pediatra y nuestra pediatra que también está acompañándonos para que pueda sacar todas esas dudas que usted tenga. Bueno, hablemos un poquito de lo que sería la diferencia de un cuadro ante alguien que salió en la noche con sus hijos a un centro comercial y había mucho viento. ¿Cómo saber si lo que el niño tiene es un resfriado, es una infección viral, es una alergia que se descompensó? ¿Cómo hacemos esa diferencia, doctor? El resfrío común nos va a dar congestión nasal, mocosera, moquito tos transparente. Y moco, sí, pero no fiebre. Si ya hay fiebre, podemos pensar en que es un proceso gripal. Esa es la diferencia entre el resfrío o catarro común con la gripe. Los procesos gripales dan fiebre más todo lo demás. Y si no lo cuidamos al niño, no le damos líquidos suficientes, no le limpiamos sus fosas nasales adecuadamente. Y en esto de la limpieza, si es posible, porque en niños muy pequeños es un tanto difícil, no los limpiemos las 2 fosas nasales a la vez, una por vez. Se aprieta con el pulgar la fosa que no se va a limpiar y se le limpia la otra, y viceversa. En niños más grandes, eso, si se hace los 2, ellos hacen mucho esfuerzo y el moco, en vez de salir, se puede ir hacia adentro. Por eso, lo más recomendado en niños pequeños y más práctico es instilarles solución salina normal. Ahora hay unos sprays específicos para niños pequeños, una atomización en cada fosa nasal y podemos usar un aspirador de secreciones, el cual tiene que estar apretado al momento de colocarlo en la fosa nasal y luego soltarlo de manera brusca. Porque usualmente si lo hacemos mal, colocamos y apretamos la presión, enviamos más moco hacia las vías respiratorias superiores. Entonces, la famosa pera se desinfla, desinflada se coloca a la entrada, no hay que introducir demasiado tampoco porque lastimamos. Y estando ahí, soltamos para que aspire. Y después repetimos en la otra fosa nasal. Una medida preventiva y una costumbre que yo no estoy de acuerdo en nuestro país es que a los niños cuando se les ve, las personas les tocan las manos. Yo les pido en este programa que por favor evitemos tocarle las manos a los niños pequeños. Uno viene de conducir el automóvil, de pagar algo, de tocar diferentes cosas y decimos qué bonito el niño y le tocamos las manos. Le estamos transmitiendo virus, bacterias y qué sabemos más. Entonces evitemos esa costumbre, mejor veámoslo de lejos, tratemos de no tocarlo. Los niños pequeños ya sabemos que su sistema de defensa no está tan apto para defenderse como niños más grandes, se vuelven más propensos a un contagio de virus o bacteria. Y líquidos, cuando el niño está mocoso y tiene tapada la nariz, se le dificulta comer lo usual. Fraccionemos, si es un niño que se le da todavía seno materno o fórmula por cualquier razón, o comidita, podemos fraccionarla en varias porciones y no intentar que coma como lo usual la misma cantidad. Y líquidos, lo más que podamos darle.
Fíjense bien, el doctor ha hablado de líquidos, de limpiar la nariz y de, en todo caso, de reposo, ¿verdad? Pero en ningún momento ha hablado en darle ningún tipo de medicamento, porque hemos dicho que únicamente va a ser la mocosera, un poquito de congestión nasal, y eso es un resfriado catarro común. Si ya hay fiebre, puede ser un proceso gripal. Y en ese caso tampoco van los antibióticos, porque ya dijo el doctor que no son para la fiebre los antibióticos. Ahora bien, diferenciamos ahora con la alergia, con el niño que se descompensó del alérgico. Sí, claro, con el chico con problemas alérgicos, básicamente la diferencia va a ser la persistencia de síntomas o la frecuencia de síntomas. Esos episodios usualmente no se presenta tampoco ese cuadro febril. Es un niño con mocosera, un niño con bastante estornudo, una carga de estornudos, son crisis de estornudos en los pacientes, bastante picazón en la nariz, en los ojos, bastante asociado. ¿Y en la garganta también? Hay picazón en la garganta y también sensación esa sensación de que pican los oídos, es por el mismo proceso inflamatorio que se da en la garganta en estos chicos. Entonces, usualmente son niños que no va a resolver el problema en 2 semanas, sino que va a persistir el problema, sobre todo si se sigue exponiendo a lo que le sigue causando el proceso alérgico, o va a ser también con bastante frecuencia, ¿verdad? Entonces esa va a ser básicamente la diferencia, y también tenemos que tener en cuenta si tiene otras manifestaciones de alergias, si tiene problemas en piel, una dermatitis atópica, si es un niño con una persona con una urticaria crónica, si es un paciente con asma también, o una alergia alimentaria. Entonces tomemos en cuenta en la probabilidad que el niño lo que está teniendo realmente es una rinitis o una rinoconjuntivitis alérgica. Ahora bien, en estos casos, porque independientemente de si es un niño que está en control con su alergólogo pediatra, que ya tiene sus medicamentos que usa a diario, pero si de pronto se le descompensa, no quiere decir que lo va a dejar así. O sea, sí se le puede dar algo más, a pesar de que ya esté tomando un antialérgico diario, se le puede dar algo más para disminuir toda esta sintomatología muy extrema, doctor. Sí, básicamente la misma recomendación, no automedicar. Si hay un niño que había estado controlado de sus síntomas de alergias, básicamente hay que ver qué está pasando, porque puede ser, como lo había mencionado el doctor, estos pacientes tienen una mucosa, tiene toda su nariz, todos sus bronquios inflamados, entonces es mucho más fácil también que se pueda dar una infección además de su problema alérgico. Los medicamentos que podemos ocupar para mejorar la sintomatología, obviamente los vamos a indicar los médicos. Tiene que llevarlo al alergólogo, no es cuestión, por eso le decía yo, si ya está en control, pero se descompensa, no quiere decir que ahí lo va a dejar. O sea, hay que volvérselo a llevar al alergólogo. Hay que volverlo a controlar porque probablemente va a necesitar otros medicamentos para mejorar todavía más el control de sus síntomas, como pueden ser pues ciertos sprays nasales, como pueden ser otros medicamentos, y siempre, como lo mencionó el doctor, pues las duchas nasales con soluciones isotónicas o hipertónicas que pueden ser muy efectivas también para ayudar al movimiento de las secreciones, y muchas veces también para permitir que los pelitos que tenemos, no los que vemos, vea, unos micropelitos que tenemos en la nariz, nos ayudan a mover esos alergenos o esos virus que también pueden estar alojados. Y por eso también es importante no estarle aplicando en la nariz a los niños ninguno de estos ungüentos que pueden provocar este parálisis de estos cilios, ¿verdad, doctora? Exacto, ¿verdad? A veces nuestra población, ¿verdad? Todos en casa hemos acostumbrado a las abuelitas, ¿verdad? A colocar ungüentos, así, ungüentos en la nariz, en la espalda, pero es bien importante primero consultar, ¿verdad? En aquellos niños, sobre todo en los menores de 1 año, la sintomatología preocupa más, ¿verdad? Es más difícil que por la cantidad de secreciones, pues se alimenten, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los signos de alarma por los que nosotros tenemos que consultar, ¿verdad? Si nosotros vemos a nuestro bebé que tiene dificultad respiratoria, que está cansado, que ya no ingiere ni siquiera pecho, ¿verdad? En los lactantes menores, por ejemplo, ese es un signo de alarma por el cual debemos de consultar y no automedicarlos, no utilizar, como mencionábamos ya, estas sustancias que lo único que hacen es tapar las fosas nasales y por tanto dificultan la limpieza de la fosa nasal, y el niño entonces, como está congestionado, está con otras sustancias en la nariz, pues deja de alimentarse, ¿verdad? Ahora bien, estas sustancias, por si la abuelita insiste, ¿se pueden colocar en los piecitos, doctor? ¿No pasa nada? ¿Tampoco? No, pero no lo recomiendo tampoco porque
tienen un olor muy fuerte y no sabemos si esto puede ser un irritante para el niño o puede también algunos de esos olores, componentes, actuar como un alérgico a las vías respiratorias. Lo mejor es que sigan las indicaciones de su pediatra o del especialista pediatra donde va, pero lo mejor es que no se lo aplique. Bueno, ya lo escucharon, entonces no, la abuelita va a tener que aceptar y entender que hay que seguir las indicaciones del médico y que estos ungüentos pueden ser contraproducentes para nuestros niños. Ahora bien, ya escuchamos los signos de alarma, pero ¿qué nos hace pensar, doctor, que de pronto algo es bacteriano y que a lo mejor va a necesitar antibiótico, por lo tanto hay que consultar nuevamente? Bueno, si el niño se resfrió, pero lo vemos bastante estable, es decir, está tolerando la comida, que come, aunque sea poco, pero está comiendo, pero de repente su frecuencia respiratoria empieza a aumentar, aparte fiebre, y él hablábamos de la otitis media, fiebre y dolor de oído, tienen que llevarlo a que se evalúe para ver si no desarrolló una otitis media y que puede ser lo más seguro bacteriana, ¿verdad? Si hay fiebre y comienza su frecuencia respiratoria a ser más alta de lo normal, porque esperamos que hasta los 2 meses sea hasta 60, del tercer mes a los 12, 50, de ahí del año a los 5 años 30, 40, pero si está muy alta puede ser hasta una neumonía o si se le hunden las costillas. Es decir, no automediquemos, mejor consultemos. Si no tiene un pediatra, un especialista de cabecera, llévelo a establecimiento de salud más cercano y que sea evaluado. Definitivamente. Bueno, recuerde, usted puede hacer sus preguntas para que nuestros especialistas las respondan en los siguientes bloques. Todo lo que esté relacionado a las infecciones respiratorias agudas. Ahora bien, veamos al doctor Jorge Panameño, que nos va a hablar sobre el uso adecuado de los antibióticos para el control de infecciones respiratorias. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Jorge Panameño, internista e infectólogo, y en esta oportunidad vamos a tener el privilegio de hablar con ustedes acerca de un tema muy importante, sobre todo en estos días en donde tenemos un aumento de las infecciones respiratorias, y vamos a conversar sobre cómo se tratan estas infecciones respiratorias agudas con antibióticos, cuándo es necesario y cuándo no. En esta época en que estamos finalizando el año, ustedes habrán notado que hay cambios en el clima. Esto lleva a que haya en algunas ocasiones temperaturas más frías, frentes fríos entran también y en algunas oportunidades habrá vientos, lo que hace que haya mayor facilidad para que los agentes que causan infecciones respiratorias de carácter agudo estén causando enfermedad más frecuente. El punto aquí es que me gustaría aclararles que en la mayoría de las ocasiones estas infecciones son causadas por agentes virales, por virus, y es el caso que no van a necesitar uso de antibióticos. Una segunda causa muy común de que provoca manifestaciones respiratorias son las alergias. Alergias y enfermedades virales son las que primero van a estar causando estas situaciones, y en tercer lugar van a aparecer las causas bacterianas, que son las que necesitan tratamiento con antibióticos. Las primeras dos situaciones se tratan de una manera totalmente diferente y no debería usarse antibióticos. Y solo cuando hay condiciones que nos hablan de que sí hay bacterias presentes, como fiebre muy intensa, que dura más de 24 horas, y presencia de pus y algunas otras cosas, es cuando se considera el uso de antibióticos. Para Salud TV, soy Jorge Panameño, internista e infectólogo. Ha sido un verdadero gusto verlos aquí y recordándoles lo importante que es que la prevención sobre el tratamiento. Por tanto, aquellos que aún no han sido vacunados contra la influenza o contra el neumococo y que tienen indicaciones de hacerlo, por favor háganlo. Recuerden que es más importante esto que utilizar antibióticos cuando no estén indicados. Estás viendo Salud TV.
Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole en su hogar. Este día, hablando de infecciones respiratorias, estamos en la sección de mitos y verdades. Usted ya lo conoce, nosotros emitimos el mito y nuestros especialistas se encargan de desmentirlo o ratificarlo. Veamos el primero de ellos. El primero dice, en relación al frío o la exposición a bajas temperaturas causa gripe, doctora. Es falso, ¿verdad? O sea, en la época fría pues nos hace más propensos y vulnerables a padecer infecciones o por la época seca en realidad. Por lo tanto es un sí, pero no. Sí. Me dices. Lo importante es abrigar a los niños, ¿verdad, doctora? Porque ya dijimos que sí puede poner, pues nos predispone de alguna manera. ¿Las infecciones respiratorias causan asma, doctor Romero? Sí, no. Sí, no, también. La mayoría no, pero ya hay estudios en los cuales la bronquiolitis, que en esta época del año, por la baja temperatura que permite que los virus permanezcan más tiempo en el ambiente, la bronquiolitis en niños sí pueden. Hay estudios de Fernando Martínez hechos en Tucson, Arizona, en los cuales él ha llegado a determinar que en un 50% hasta un 75% o 100% si hay antecedentes familiares de asma, es decir, si los padres del niño son asmáticos, puede ser 75, 100% de que pueda desarrollar asma. Un niño que no tiene antecedentes familiares de asma, decía Fernando Martínez, puede ser de 0 a 50%. La bronquiolitis está, según la medicina basada en evidencia, es lo que se tiene comprobado de que podría llegar a desarrollar en asma, pero no en todos los niños. El resto pues, de pacientes, puede que de enfermedades virales, usualmente no nos van a dar este problema. Está más relacionado con el virus sincicial respiratorio. Y en otros casos, como dije, pues los antecedentes familiares que sí, como bien lo sabe también el colega alergólogo, pues la genética juega un papel importante en este caso. Muy bien, entonces ahí lo tienen un sí y un no. Veamos la siguiente. Las enfermedades alérgicas aparecen únicamente en la infancia. Mauricio. Falso. Las enfermedades alérgicas son más frecuentes en la infancia, pero pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Ustedes pueden haber pasado 60 años viviendo tranquilamente y empiezan con un problema de rinitis, o pueden comenzar con una alergia alimentaria, o pueden presentar cualquier otro problema asociado a alergias. Así que no, si hay, como lo mencionaba el doctor, si hay una predisposición genética, entonces a que se presente enfermedades alérgicas, pues la probabilidad puede ser en cualquier momento de la vida. Lo que se va a necesitar es algo que la dispare, un estímulo del medio ambiente o lo que se consume para que se dispare estas enfermedades alérgicas. Muy bien, entonces no solo en la infancia, en cualquier etapa de la vida, aunque en esta época son más frecuentes. Veamos el que sigue. Esto está muy interesante. Dormir con el cabello mojado produce gripe. Senia. No, es falso, totalmente, ¿verdad? O sea, hablábamos ya, las bajas temperaturas nos pueden hacer vulnerables a infecciones, pero dormir con el cabello húmedo pues no va a producir gripe, porque la gripe es causada por un virus, ¿verdad? Definitivamente, y yo siempre recuerdo las abuelitas, ¿verdad? Son las clásicas en decirle, no duermas con el cabello mojado porque te va a dar sinusitis o te va a oler mal la nariz, que era lo que se refería, ¿verdad? Por la sinusitis. Claro. Bueno, si ya lo escucharon, no es más que un mito. Veamos el siguiente. El moco verde y espeso obstruye los pulmones, doctor Romero. Eso es parcialmente verdadero dependiendo de la patología, pero si hablamos de infecciones respiratorias agudas es falso. Si hablamos de infecciones respiratorias crónicas podríamos decir que es verdadero. ¿Por qué digo esto? Porque las infecciones respiratorias agudas tienen que ver más con vías respiratorias superiores. Lo que nos van a obstruir más es la nariz, no los pulmones, ¿verdad? Entonces es falso para las infecciones respiratorias de vías superiores y agudas. Así que lo único que necesitamos es limpieza, y quiero hacer un llamado, porque es bien frecuente que los padres nos llamen y nos digan, doctor, el niño tiene moco verde, yo creo que necesita antibiótico. No. Si tiene duda, mejor llévelo a su médico o al establecimiento de salud más cercano que se evalúe. Usualmente el moco verde en la nariz va a ser más frecuente por las mañanas. ¿Por qué? Porque como
uno pasa 6, 8 horas en posición horizontal durmiendo, se acumulan secreciones, si uno está mocoso, hay proliferación ahí de virus y bacterias de la flora bacteriana normal y esto pueden oscurecer el moco, pero eso no es sinónimo de antibiótico. Como ya lo dijimos, si hay fiebre, es mejor que sea evaluado por su médico de cabecera. Muy bien, ahí lo tienen. Veamos el siguiente. Los niños alérgicos no deben vivir con animales. Vamos a ver. Ese es un buen punto con los niños alérgicos. Siempre es yo creo que el mayor miedo de muchos de las personas con alergia es eso, ¿verdad? Si uno les va a quitar a sus compañeros también a veces de vida. Realmente, como yo les digo, pues los animales no tienen la culpa que la persona sea alérgica realmente. Lo que hacemos básicamente es evaluar si los síntomas que tiene el paciente son asociados o no con la exposición al animal. Entonces, si es asociada a la exposición al animal, pues se pueden tomar ciertas medidas para poder ayudarle a que el paciente pueda tolerar a su mascota, como son las clásicas llamadas vacunas de alergias o inmunoterapia para alergias. Si no ese es el caso, pues tratamos a lo que realmente le causa la alergia y puede seguir él con su animalito. Como les digo, pues los pobres animalitos no tienen la culpa que el paciente sea alérgico. Así es, así que no le esté echando la culpa a los animalitos, ni tampoco los esté sacando, ¿eh? Exacto. Bueno, mejor lleve al niño al pediatra, al alergólogo. De hecho, una frase que yo tengo bien clara en mi formación fue, es peor tener un niño con problemas psicológicos por haberle quitado a su animal que un niño alérgico. Así es, muy bien. Bueno, veamos la siguiente, me encanta. Este es un mito bien arraigado. La vitamina C previene las infecciones respiratorias. Vamos a ver, ahí vamos a pedirle, doctor Romero. ¿Será? Falso. Eso ya hay estudios que han demostrado que no hay una correlación entre vitamina C y prevención de infecciones respiratorias agudas. Es decir, evidencia que he podido leer es que no es así. Por lo tanto, doctora Zenia, si le quieren dar jugo de naranja, limonada, bienvenido, pero no con eso estamos previniendo nada. Excelente. Veamos el último de nuestros mitos. Las alergias respiratorias son una molestia menor. ¿Será? No creo. Es una de las grandes creencias, sobre todo para el que no ha padecido enfermedades alérgicas. Realmente se sabe que las enfermedades alérgicas es el quinto grupo de enfermedades que más problemas puede causar en la calidad de vida de los pacientes después de problemas cardíacos, renales u otros, pero es un grupo de enfermedades que puede afectar enormemente la calidad de vida de estos pacientes. Imagínense ustedes con una congestión, una mocosera todo el día, toda la noche, que no logre dormir. De hecho, ese es uno de los puntos principales del paciente alérgico, es la falta en la calidad de sueño que pueden tener estos pacientes. Y pueden haber alergias severas como una anafilaxia, las cuales sí pueden comprometer la vida del paciente alérgico. Muy bien, así que no son una alergia menor, únicamente puede decir eso quien nunca padece un proceso alérgico. Exacto. Bueno, esta fue nuestra sección de mitos y verdades, vamos a una pausa y volvemos con el último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a leer las preguntas que usted nos ha hecho llegar a través de nuestra página de Facebook. Veamos algunas de ellas. Las vamos a leer. La primera nos dice Jocelyn de Herrera: ¿cómo sé que tengo una infección aguda? Tengo problemas de alergia, me dan estornudos por todo, por el sol, por el viento, cuando hace frío, el polvo, olores fuertes. ¿Puede ser que tenga una infección? Gracias. Jocelyn Fátima nos dice: tengo un bebé de 2 meses y solamente en las madrugadas le escucho como congestión. ¿Será que es alérgico? Gracias. Marvin, gracias, nos dice: las infecciones respiratorias en niños menores de 1 año pueden ser tratadas en casa o es necesario ir al hospital. Gracias, Marvin. Elizabeth nos dice: y en los casos que una que trabaja en ambientes con aire acondicionado y aunque esté medicado no se cura, ¿qué se puede hacer? Beatriz Mengíbar: yo quisiera saber en qué momento son necesarios los antibióticos para sanar a los niños. Saludos, gracias, Beatriz. Y Lulú de Figueroa: ¿cuánto tiempo es normal pasar con gripe? ¿A los cuántos días se debe consultar o preocuparse por estar enfermo?
Edwin Flores nos dice qué recomendaciones me pueden dar para evitar las infecciones respiratorias en esta época del año. Claudita Ramírez, ¿en qué casos sí puedo usar antibióticos para calmar una fiebre? Y Alex Hernández nos dice, ¿la vitamina C ayuda a prevenir infecciones respiratorias? Bueno, muy bien, gracias a todos por sus preguntas. Vamos a ver cuáles vamos a responder. Hay muchas de alergia, ¿no? Sí, hay un par de preguntas. Cuando la primera pregunta hablaba que había síntomas frecuentes, congestión. Entonces, básicamente existe ahí esa probabilidad, solo que en adultos hay que tomar en cuenta también otros tipos de patologías como una rinocinositis crónica con o sin poliposis, cuando el mayor problema es una congestión a largo plazo. Si esta se acompaña de otros síntomas como estornudo frecuente, picazón de nariz y también la mucosera, entonces ahí podemos pensar en la probabilidad de una rinitis alérgica en esos casos, ya que es un adulto que estaba preguntando. La siguiente pregunta era un niño de 2 meses. Sí, que solamente en la madrugada lo escuchan congestionado. Sí, exactamente. Bien difícilmente a esta edad podemos hablar de una rinitis alérgica a los 2 meses, ¿verdad? Hay 2 situaciones ahí en los niños. Una es la inmadurez de muchos de sus sistemas, del sistema de defensa, de su sistema también respiratorio, en el que él puede ser capaz de manejar esas secreciones. Muchas de estas se acumulan, como lo había indicado el doctor, sobre todo en la noche, que pasan básicamente en posición horizontal al estar acostado. Entonces eso hace que se puedan presentar ciertos síntomas que pueden preocuparle a la mamá. Pero hay otras patologías que también puede pasar como imitadora de estos síntomas, como puede ser un reflujo. Un reflujo gastroesofágico también puede causarle a los niños esa sensación de estar congestionado o con secreciones por las noches, obviamente porque se da en la posición también horizontal estos síntomas. Entonces hay que tomar en consideración y lo mejor en ese caso, pues por edad también, que consulte con su pediatra o con su médico de cabecera para determinar a qué se está enfrentando ese niño y qué es lo mejor que se puede hacer por él. Me llamaba la atención, gracias doctor, me llamaba la atención a una amiga que preguntaba cuánto tiempo es normal, y lo ponía entre comillas, cuánto tiempo es normal pasar con gripe. Me imagino que ha de ser una cuestión de alergia, Mauricio, porque no creo que alguien pueda pasar con gripe tanto tiempo. O sea, las infecciones virales principalmente pueden durar alrededor de 10 días, ¿verdad? Entre 5 y 10 días. No es normal, ¿verdad?, que pasen semanas con síntomas respiratorios, ¿verdad? Entonces, en ese caso deben de consultar a un especialista. Ya habíamos mencionado algunos síntomas, fiebre, eso no es normal tampoco y eso nos debe dar un signo de alarma, pero también es importante que nos preguntaban cuándo usar antibióticos, ¿verdad?, para bajar la fiebre. Pues para bajar la fiebre nunca es aconsejable utilizar antibióticos, ¿verdad? O sea, los antibióticos están indicados para infecciones bacterianas. Para bajar la fiebre nosotros debemos de utilizar antipiréticos. Y los antipiréticos, el más conocido, acetaminofén, pero este tampoco es inocuo. Entonces tenemos que consultar primero, ¿verdad?, a la unidad de salud más cercana para que el niño sea evaluado y veamos la causa de la fiebre. Doctor, precisamente usted mencionaba, ¿verdad? Los antibióticos no son ni para calmar la fiebre, ni tampoco la ansiedad de los niños, ni la de los padres. Esa frase me gustó. Ahora bien, había otra pregunta que era en relación, bueno, los antibióticos, la fiebre, pero... ¿Cuándo saber que dar antibiótico? Creo que era. Esa era ya. Sí, pero sí, ¿cuándo? Sí, pero lo que sucede es que la fiebre, en un proceso viral puede haber fiebre. Por eso es que insistimos en que tiene que llevarlo a la unidad de salud más cercana o donde el médico, porque puede ser fiebre por virus o fiebre por una otitis media aguda, por ejemplo. Hay que examinarle el oído, puede ser una faringoamigdalitis aguda, hay que verle la garganta, si hay signos, síntomas que nos puedan orientar a algo bacteriano. Y algo muy importante que yo quiero decirles es, si el proceso respiratorio dura más de 15 días, o es alergia o puede ser una infección subclínica bacteriana, es decir, tiene que ir donde el médico. Sí. Y lo otro que yo quiero solicitarles es el humo del cigarro. Evitémoslo, el contacto de los niños con el humo del cigarro, y en esta época, si usted no puede evitar quemar pólvora, no lo haga. Excelente. Bueno, además ya hemos dicho que es quemar su dinero. Entonces vamos a una pausa comercial y ya volvemos.
Estás viendo Salud TV. Muy bien, no podemos terminar este programa sin que cada uno de nuestros especialistas nos brinde las recomendaciones qué hacer para proteger a nuestros niños, a nuestra familia en general en esta época y evitar que se nos enfermen. Vamos a comenzar con la doctora Zenia. Bueno, lo primero, mantener nuestro esquema de vacunación completo. Los chiquitines, ¿verdad?, deben de tener su esquema de vacunas completo. Si hay dudas en cuanto al esquema de vacunación, entonces deben de acudir con su médico pediatra o al establecimiento de salud más cercano, ¿verdad? Porque hay vacunas que son bien importantes para evitar las infecciones que hemos mencionado este día. Las otitis medias agudas incluso también las podemos evitar con la vacunación, entonces es bien importante. Excelente, vamos a ver, doctor Romero. El lavado de manos frecuente, ¿verdad? Si llegamos a una casa donde hay un niño pequeño, sobre todo menor de 3 años, justo al entrar pidamos lavarnos las manos, evitemos también el contacto, como ya lo decía, del humo del cigarro, incluso el olor al cigarro es un irritante, y el abrigo adecuado también. Vamos a ver, Mauricio, rapidito. Bueno, dentro de mis recomendaciones, pues el acúmulo de polvo, tratemos de disminuir la acumulación de objetos dentro del cuarto de los niños para que se evite esa acumulación de polvo, y evitemos también, a pesar de todo, que los animales estén dentro de los cuartos de los niños. Básicamente, en la parte de alergia, esa es mi recomendación. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer tenerlos. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana hablaremos de alimentos funcionales, así que no se lo pierdan. Por hoy, linda tarde de martes. Que Dios los bendiga. Para prevenir el contagio de infecciones respiratorias agudas, te dejamos los siguientes consejos. Evita el contacto con personas con gripe. Los enfermos deben utilizar tapaboca y mantener las manos limpias con un correcto lavado con jabón y agua. Si tienes niños menores de 6 meses, proporciona alimentos recién preparados, de alto contenido nutricional y energéticos como frutas, verduras y carnes. Adminístrale leche materna y si está presentando tos y dolor de garganta, puede darle té. Si es mayor de 2 años, suminístrale miel. Y siempre recuerda que antes de darle uno de estos remedios, debes consultar con tu médico pediatra. Siempre que estornudes, ponte un pañuelo desechable sobre la nariz y bótalo, así evitarás contagiar a alguien más. Y cuando salgas a cambios bruscos de temperatura, protégete con suéter o bufanda para no agarrar algún virus relacionados con esta enfermedad.